En el libro del Génesis, al mencionar el paraíso se dice: salía de Edén un río que regaba el jardín, y de allí se partía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, el segundo Gijón, el tercero se llama Tigris y corre al oriente de Asiria. El cuarto es el río Éufrates. Tomó Yahvé al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo guardase. El Antiguo Testamento se refiere así a la tierra que los griegos llamaron Mesopotamia, esto es, la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí se asentarían pueblos y culturas rivales que, sin embargo, a partir de Sumer, alumbraron una de las civilizaciones más antiguas. En efecto, la invención de la escritura por los sumerios en torno al año 3000 significa el paso hacia la historia escrita, cuya memoria se recogió en combinaciones de signos con forma de cuña, conocidas como escritura cuneiforme. Fueron los escribas y sacerdotes quienes fijaron nombres y escribieron aquellas crónicas que permiten descifrar hoy la historia de Sumer, tantas veces plasmada sobre los propios relieves y esculturas. Las primeras obras sumerias son las figuras de alabastro halladas en los templos y conocidas como orantes por llevar en las manos una ofrenda. El esquematismo de sus ropas y anatomía contrasta con la expresividad del rostro, donde la abierta mirada se convierte en insondable enigma. Por otra parte, los relieves representan una crónica viva de cuanto sucedió entonces, tanto por la acción escenificada como por la leyenda que le acompaña, según se ve en la estela de Ur-Nanshe, rey de Lagash. El monarca, siempre de mayor tamaño, aparece con su mujer, hijos y séquito, en el que no falta el copero, seguramente para celebrar el inicio de la construcción de un templo, a juzgar por los ladrillos que lleva el soberano sobre la cabeza. Pero fueron la paz y la guerra el tema más frecuente en estos relieves del tercer milenio antes de Cristo, en los que, al tiempo que se narran los grandes acontecimientos de la historia política, se dieron los primeros pasos de la historia del arte y de ahí su extrema importancia. Efectivamente, la guerra y la paz vuelven a representarse en el llamado estandarte de Ur, hecho a base de lapislázuli e incrustaciones de concha de nácar. En una de sus caras, con un claro sentido narrativo y en varios registros superpuestos que se leen de abajo a arriba, desfila el rico botín apresado al enemigo. Mientras, en la parte alta se celebra una fiesta en la que el rey y su corte comparten bebida, escuchando a una cantante y un arpista. Este bello y delicado instrumento coincide en todo con los hallados en la ciudad de Ur, y hasta la reciente guerra de Irak se custodiaban en el Museo de Bagdad. Las ciudades-estados de Sumer sucumbieron en la segunda mitad del tercer milenio ante el empuje arrollador de Sargón de Akkad. Sus descendientes ampliaron los límites geográficos del imperio acadio hasta el Kurdistán, con campañas militares como la que recuerda la célebre estela de Naram-Sin. Allí, en opinión de André Parrot, vencedores y vencidos escenificaron una primera versión del cuadro de las lanzas de Velázquez. Sin embargo, antes de terminar aquel milenio,
se produjo una fuerte reacción neosumeria. Fue entonces cuando se construyeron los colosales zigurats, como el de Ur, con ladrillos secados al sol o cocidos, dando lugar a una imagen que viene identificándose como la bíblica Torre de Babel, cuyo esquema aterrazado se repetirá en la futura arquitectura religiosa de Mesopotamia. En este periodo acadio se multiplicaron las efigies de Gudea, señor o patesi de la ciudad de Lagash. Son obras hechas en diorita, en las que la bella dureza del material pulimentado se identifica con el refinamiento de un poder fuerte y sin fisuras, como fue el de Gudea y su hijo Ur-Ningirsu. Sus imágenes debieron de tener igualmente un carácter votivo, estando dedicadas a distintas deidades, según relatan las inscripciones que les acompañan. Su fuerte complexión, la concepción cerrada y prieta de la escultura, así como la ausencia del menor movimiento, tienen algo de eterna plegaria ante un dios ausente. Por el contrario, esta relación con la divinidad se hace patente en el llamado Código de Hammurabi, rey de Babilonia, labrado en una piedra de extrema dureza, como es el basalto negro, y conservado hoy en el Museo del Louvre. Este código fijó en el siglo XVIII a.C. la primera colección legislativa de la historia del derecho, que se inicia con estas palabras: entonces Anum y Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para que proclamase en el país el orden justo. Dentro del arte mesopotámico, y de acuerdo con los continuos cambios políticos y militares que hacen de estas tierras una historia entretejida con el dolor y la guerra, destaca el capítulo correspondiente a Asiria. Su periodo más interesante terminó con la caída de Nínive en el 612 a.C., y en su haber se encuentra el palacio de Sargón II en Khorsabad, con sus entradas custodiadas por toros alados de rostro humano y muros revestidos de bajorrelieves en alabastro. En esta línea son igualmente inolvidables los relieves del palacio de Asurbanipal en Nínive, cuyo hieratismo descriptivo, pleno de silenciosa tensión, contrasta con las movidas escenas de caza de los relieves del palacio de Nimrud, la antigua Kalu, que mandó construir Ashurnasirpal II en el siglo IX a.C. En este campo, las imágenes de animales como la leona herida quedarán para siempre en nuestra retina como una de las obras más sobresalientes de la historia del arte. Aquella herida fatal parecía anunciar la sufrida por el propio imperio asirio ante la coalición de babilonios, escitas y medos que dieron lugar a una segunda edad de oro de Babilonia. Es entonces, en el siglo VI, cuando Nabopolassar y Nabucodonosor reconstruyeron la ciudad sobre el río Éufrates que atravesaba Babilonia como un canal interior. En sus fuertes murallas se abrieron 100 puertas, según escribe exageradamente Heródoto, destacando la más cercana al palacio dedicada a la diosa Ishtar, hoy reconstruida en Berlín. Su decoración en cerámica vidriada y polícroma enfatizaba el arranque de la vía de las procesiones que terminaba en el templo del dios Marduk sobre un formidable figurat.
lo que más llamó la atención de viajeros, soldados e historiadores fue el verdor de los árboles que asomaban por encima de las altas murallas de Babilonia como un espejismo. No era otra cosa que los míticos jardines colgantes con los que Nabucodonosor quiso mitigar la nostalgia del paisaje que vio crecer a la reina Amiotis, hija del rey de los Medos. Para ello se dispuso de suelo artificial sobre una estructura de pilares y bóvedas de ladrillo con un perfil escalonado. El agua se subía por un procedimiento de poleas, de tal forma que por caída se regaba el jardín de especies arbustivas y arbóreas cuya impermeabilización se aseguraba con betún. Surgió así una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que sin embargo conocería una vida muy corta. En el año 539, Ciro de Persia entró en la ciudad y allí terminó su hegemonía. Comenzaba entonces el último episodio político y artístico de esta tierra, el arte persa, en el que confluyen muchos de los rasgos que caracterizaron hasta entonces el arte mesopotámico. Los palacios o apadanas de Persépolis y Susa, en Irán, unidos a los nombres de Darío y Jerjes, señalan el final brillante de este imperio, coetáneo al arte clásico griego que sucumbió ante la llegada de Alejandro Magno, el vencedor de Darío III. Poco después, el mismo Alejandro decía adiós a la vida en la milenaria ciudad de Babilonia.